Hola, 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 la gente de tercer año de Guerrico, esa gente linda. Bueno, vamos a hablar un poco la relación con lo que pasaba en Europa y con lo que pasaba en estas tierras americanas, en este contexto de que se van produciendo las independencias de los países latinoamericanos, es decir, todo el mundo sabe que éramos colonia de España y los países luego del proceso independentista, que ahora voy a explicar porque se dio prácticamente de forma muy paralela, todos los países fueron obteniendo su independencia eh, casi en el mismo tiempo, es decir, con algunos años de diferencia, por supuesto, pero en la misma etapa histórica, ¿no? El proceso independentista de todos los países, el primero que fue en independizarse fue Haití, un país que queda en América Central, fue el primer país que se independizó en 1804, que fue con una revuelta de esclavos en Haití. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Como ustedes saben bien, todas las cosas tienen una causa, una consecuencia, una relación con otra, por eso se van produciendo determinadas cosas en el devenir de la vida, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? En Europa había una rivalidad muy pronunciada entre dos potencias, dos países que se peleaban por el predominio europeo. Por un lado estaba Francia y por otro lado estaba Inglaterra. Acá estaban las dos superpotencias de esa época. Estoy hablando del siglo XVIII y principio del siglo XIX. ¿Qué pasa? Ustedes saben bien que Inglaterra había hecho la revolución industrial y se estaba insertando en el capitalismo. Era como lo dije en clase, era como si en un pelotón de bicicletas se escapa un corredor. Y bueno, Inglaterra sería en el pelotón de países, fue la que primera se empezó a industrializar, entonces como que metafóricamente se escapó del pelotón del resto de los países con su clase poderosa, la burguesía inglesa. Por el otro lado estaba Francia, que había hecho la Revolución Francesa, donde todos esos derechos divinos que tenía el rey se habían cambiado o se estaban tratando de cambiar porque estaban en proceso por una idea de republicanismo, es decir, que la gente, que los ciudadanos no sean esclavos, que no sean una situación de servidumbre ante el rey, sino que sean ciudadanos con derechos. Por eso de ahí viene el lema de la Revolución Francesa: fraternidad, libertad e igualdad. ¿Qué pasó? Napoleón Bonaparte, que quedó como líder de esta revolución luego de un montón de procesos, de etapas que tiene esta revolución francesa, Napoleón Bonaparte, muy inteligentemente, muy astutamente, le prohibió a todos los países de Europa que comerciaran con Inglaterra. ¿Para qué? Para que Inglaterra no tenga a quien venderle sus productos, que vuelvo a repetir, productos que Inglaterra estaba industrializándose, entonces los tenía que vender en el mercado mundial. Entonces todos los países tenían prohibido, lo vuelvo a repetir, comerciar con Inglaterra. Era como para ahogar financieramente a Inglaterra. Yo a veces cuando estoy en clase doy un ejemplo de algún negocio de ahí del pueblo, como si alguien dice, bueno, no hay que comprarle más a fulana de tal. Tarde o temprano esa persona se funde, porque si el pueblo se pone de acuerdo y no le compra, se fundiría. Bueno, con esto pasa más o menos lo mismo. Inglaterra iba a llegar un momento que no iba a tener sobreproducción de productos y no iban a tener a quién vendérselo. ¿Qué pasó? Portugal, que queda pegadito a España, como nosotros con Chile, así sería para que ustedes se vean en la mente cómo está el mapa entre Portugal y España. Hago esa comparación a propósito, ¿no? No le dio importancia a lo que dijo Napoleón Bonaparte y siguió comerciando con Inglaterra. Y acá viene lo jugoso de este video. ¿Qué pasó? Cuando se enteró Napoleón, decidió invadir Portugal por no hacer caso a la orden que había dado Napoleón Bonaparte. Cuando invadió Portugal, sí o sí tenía que pasar por España. Entonces, como diría un refrán de la gente de antes, de paso cañazo, invadió también España. Cuando invadió España, metió presos a los reyes, los legítimos reyes de España, que eran Carlos IV, y a su hijo, por las dudas, también lo metió preso,
Fernando VII, que se supone que todas las colonias americanas dependían del rey de España. Todo eso que conté se conoce en la historia como la farsa de Bayona. Y también aprovecho para decirles que que puso a su hermano, Napoleón puso para gobernar España, para reinar España, a José I, apodado por los españoles como Pepe Botella, porque por ahí siempre ha comentado en las historias anecdóticas de los libros de historia que le gustaba la bebida. Entonces Pepe Botella, de ahí viene el sobrenombre despreciativo. La cuestión que todo eso, como decía, pasó en 1808. Y como en esa época no había internet, no había comunicaciones tan rápidas y tan espontáneas como ahora en la actualidad, cuando llegaron las noticias que se confirmaron que era verdad que los verdaderos reyes de España estaban presos, los criollos de acá, cuando digo de acá, de lo que va a ser Argentina más adelante, dijeron, si los reyes de España están presos y nosotros, las colonias americanas, dependemos del rey de España, y si el rey de España no nos puede manejar porque está preso, quiere decir que somos libres. Es decir, se buscó como una pretexto, excusa. En los libros de historia aparece como la máscara de Fernando VII, como la excusa sería decir, bueno, pará, si nosotros dependemos de un tipo que está preso, no nos puede mandar ninguna orden, nada, somos libres. La cuestión que con ese pretexto, excusa, argumento, como ustedes quieran llamarle, por ejemplo, en lo que va a ser Argentina, se produce la Revolución de Mayo en 1810. Y se acuerdan que al principio del video les decía que todo tiene una relación, todo esto de las etapas independentistas de todos los países. Así que todos empezaron, año más, año menos, cuando digo todos, los países latinoamericanos, empezaron a vivir procesos independentistas, que por supuesto no fueron fáciles, que los vamos a dejar para la próxima encuentro virtual que tengamos, también siempre hablando de un contexto para que ustedes relacionen el continente europeo, que se le dice viejo continente, y a nuestro continente, el americano. Un abrazo, chicos de tercero, espero que estén bien.